Dios y audacia. Conozcamos ese riesgo valiente que tuvieron los santos ante las epidemias, las enfermedades y la muerte. Y así descubrir ante maravillosos ejemplos que la caridad es poderosa cuando la imploramos al cielo y la ponemos al servicio de nuestro prójimo. Dios y audacia. Qué alegría contar con tantos hermanos mayores en el cielo que nos dan ejemplo, interceden por nosotros y hoy vamos a hablar de uno de ellos. Estamos con ustedes en este programa Dios y Audacia, Rosario Porras, comunicadora, y quien les habla, la hermana Alba Montoya. ¿Qué tal, Rosario? ¿Cómo has estado? Muy bien, hermana, un gusto acompañarla hoy. Bueno, y vamos a hablar de quién vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de un hombre valiente que estuvo lleno de fe y con una audacia que lo llevó a la santidad. Eso, se trata de San Estanislao Soltis. Bueno, muy bien, sacerdote. Dice que Luis Soltis nació el 27 de septiembre de 1433 en Casimiria, Polonia, en el seno de una familia de tejedores de profundas raíces cristianas. Su madre, Maciej, y su padre, Jadwiga, disculpen la pronunciación, hago lo que puedo, procuraron que su hijo recibiera una sólida educación cristiana. Desde niño asistía con frecuencia a la parroquia, allí recibió sus primeras enseñanzas y participaba de los oficios religiosos. Y qué importante que los hijos tengan esta sólida formación cristiana y que asistan a la parroquia, cuántas cosas se aprenden allí. Y esto no se olvida en toda la vida, está siempre presente lo que uno aprende desde pequeño. Así es, hermana. Y dicen también en su biografía de que su mamá lo tuvo a una edad muy avanzada y que su mamá era muy devota de la Virgen María y de la Eucaristía, y eso fue lo que influyó en él, ¿no? Qué bien, pues ahí, bueno, justo. Esta experiencia dejó una huella que marcaría toda su vida. El joven Luis comenzó sus estudios académicos en la escuela del Corpus Christi. Pues mire, por ahí se va viendo, Corpus Christi, o sea, Eucaristía, de su ciudad natal. ¿Y qué sigue? Así es. Y posteriormente siguió estudios superiores en la Universidad Jagellónica de Cracovia, en la que finalizó la primera etapa de su formación, obteniendo los doctorados en filosofía y teología a sus 23 años. Pues ahí también se nota cómo desde pequeño ya sabía cuál era el rumbo que quería dar a su vida, porque mira, ya su doctorado a los 23 años, qué maravilla. O sea, ya Dios lo estaba llamando y se fue encaminando por ese sendero que Dios le marcaba. Poco después sintió el llamamiento del sacerdocio y el año 1456 decidió ingresar en la congregación de los canónigos regulares de Letrán, en cuya escuela había pasado su niñez y juventud y donde inició su formación espiritual. Luego ingresó al noviciado, tomó el nombre de Estanislao, que es el que estamos hablando hoy, el nombre de santo también, porque se llamaba realmente Luis. En la iglesia del Corpus Christi de Casimiria emitió los votos religiosos y tras culminar su formación recibió la ordenación sacerdotal. Así es. También desde entonces dedicó su vida a la Eucaristía y atender a los enfermos y a los más pobres. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, este amor por los pobres, porque sabemos que es lo que en el último día en el juicio final, se nos va a preguntar, lo que hiciste con uno de estos, conmigo lo hiciste. Y que también Jesús decía, los pobres los van a tener toda su vida, o sea, toda la vida va a haber pobres. También es una una oportunidad de servir a Dios a través de ellos. Y muestra también el corazón sensible que tenía, dulce, caritativo, desprendido. Y esto, lo que tú dices, dedicó su vida a la Eucaristía y a atender a los enfermos. Como sacerdote se destacó como excelente confesor, director espiritual, fervoroso predicador de la palabra divina.
si quieres comentar algo relacionado a esto. Pues se le distinguía como un gran predicador, además confesor, y también durante los primeros años de su vida pues se dedicó a enseñar a los novicios teología, latín, y sobre todo era un gran defensor de la transustanciación, ¿no? De la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Dice también que sus homilías eran una fuente de doctrina, de crecimiento espiritual. Qué importante, porque realmente es eso lo que uno busca en una homilía, ¿sí? Crecer espiritualmente, aprender todo lo que sea la doctrina, la verdad, lo recto. Muchas personas acudían a él atraídos por los comentarios sobre la palabra, la confesión y la dirección espiritual. Así es, y en los tiempos en los que él vivía, pues había muchos errores y muchas herejías, y él lo enseñaba a los novicios, a los seminaristas, ¿no? La verdad, ¿no? Sobre estos errores, así es. Cómo defenderse de ellos. En el confesionario era muy solicitado por los fieles como maestro espiritual, y con gran dedicación se entregaba prolongadas horas a la atención de todos los que acudían a él. Me estaba acordando del santo cura de Ars, que hacía lo mismo, el padre Pío de Pietrelcina. O sea, esto es como una común denominador en muchos santos y cuando son sacerdotes. No dejar de atender a las personas, porque sabemos que de una buena confesión depende la eternidad entera, ¿no? Sí, cuántas personas a veces se cohíben, quizás porque les tratan con dureza o porque sienten, no sé, vergüenza, y cuando encuentran una persona abierta, cercana, pues que además en las predicaciones muestra esa acogibilidad, pues ya se pueden abrir más fácilmente. Qué bonito, ¿no? Y también esto de que las personas se acercaban a él para dirección espiritual, para que les mostrara las dudas que tenían, cómo hacer, pues cómo tener la verdad, como tú mencionabas. Con tan abnegada labor ministerial, logró una gran influencia en la religiosidad de los habitantes de su ciudad natal. ¿Qué más? Como religioso, observante y fervoroso, su vida fue rigurosa y mortificada, dedicándose con gran celo a las tareas que le encomendaban. Destacó por su paciencia, humildad, castidad, modestia y sencillez. Su vida era una lucha constante por alcanzar la santidad. Aquí hay varios elementos interesantes que nos pueden servir. Nosotros en estos programas procuramos traer ejemplos de personas que pueden mostrarnos cómo proceder, ¿no? Y mira lo que dice acá: mortificado. Esto, a ver, que también podemos pensar, ¿será que yo soy mortificado? Puede ser que no tanto. O sea, cuando hay algún trabajo difícil en casa o en el trabajo, ¿qué hacemos? Ay, no, que lo haga otro. No, yo no, que lo haga otro. Esperemos que lo haga. Nos ofrecemos para hacer las cosas difíciles. Ahí estaría un poquito de lo que puede ser una forma de mortificarse. Dice, dedicándose con gran celo a las tareas que le encomendaban. Este gran celo a las tareas encomendadas, que también es responsabilidad, y hacerlas de todo corazón, porque justo hay que hacer lo que hay que hacer en el momento presente. A veces uno no hace lo que tiene que hacer en el momento por estar pensando en otra cosa, pensando en el futuro. Y sobre todo, cada cosa que hagamos debemos hacerla con mucho amor, ¿no? Con toda nuestra paciencia, con todo nuestro amor, ¿no? Exacto, con intensidad, como procurar hacerlo bien, lo mejor que podamos. Se sabe que perfecto no hay nada, o sea, lo perfecto en el cielo. En esta tierra todo está lleno de defectos, pero que no sea por nuestra negligencia, sino hacer nuestra parte para que vayan lo mejor posible. Y sobre todo pensar en el fruto en las almas, que nuestros apostolados, nuestras labores sean para gloria de Dios, para que Él esté contento y que seguro que nos está asistiendo y ayudando. También dice esto Rosario, la paciencia. ¿Cuánta paciencia nos falta? Porque
a veces está uno, quizás quiere hacer algo y se le olvida tal cosa, le toca retornar y vuelve y dice, bueno, 1000 cosas, que paciencia con uno mismo por su cabeza medio no centrada, con los demás porque se ponen obstáculos a lo que queremos hacer en ese momento, no sale todo como uno quisiera, se le queme el arroz, bueno, no sé, digo ejemplos sencillos, cuánta paciencia se necesita. Humildad, esto ya lo hemos dicho en muchísimos programas, ¿no? La castidad, también, la modestia, la sencillez. Y que es muy importante lo de la sencillez porque a veces no somos sencillos, a veces decoramos las palabras, decimos verdades a medias, no decimos lo que pensamos, sino como lo que el otro quiere escuchar. Eso es parte de la falta de sencillez. No sé si quieres mencionar alguna otra de estas virtudes. Que luchó constantemente para alcanzar la santidad. Y es que en la ciudad ya él lo conocían como un santo, o sea, un sacerdote santo, ¿no? Qué bonito. Pues eso, que nosotros también luchemos por alcanzar la santidad. De eso se trata, ¿no? Es lo único que importa, porque al final el que se salva, sabe, y el que no se salva, no sabe nada, porque no supo lo más esencial. Entonces, qué bueno que las personas que nos escuchen piensen, a ver, yo estoy buscando la santidad o estoy buscando solo lo material, porque a veces pasa que, ay, que no tengo dinero para comprar tal cosa, ropa, y a veces se pone uno a pensar cuánto afán para conseguir zapatos y tener una colección de zapatos, porque lo he visto, o sea, lo digo porque lo he visto, y uno dice, pero esos zapatos no tienen ni pies para ponerse tantos. Sí, es una cosa que uno pensaría, a ver, buscar más bien la santidad, esto que decíamos antes, ayudar a los pobres, o sea, que ese dinero se use en otras cosas, o sea, buscar la santidad, y también es las inspiraciones de Dios. Dice también que se distinguía por la devoción a la pasión de Cristo, a la Virgen y sobre todo a la Eucaristía. Característica importante de su espiritualidad y que él indicaba incansablemente en su predicación como el centro de toda vida cristiana. Así es, hermana, y muchas veces arriesgó su vida defendiendo pues la presencia real de Jesús en la Eucaristía, ¿no? Mira, y en sus prédicas justamente daba a conocer esto, ¿no? Qué bueno, qué importante. Pues imagínate, la presencia real, o sea, la transustanciación, que ese pan, una vez consagrado, ya no es pan. Es Jesús, aunque parece pan. Sigue teniendo la forma del pan, el sabor del pan, el color, el olor, todo, pero ya no es pan. Ya es Jesús ahí presente. Es Jesús, es Jesús. No es ahí presente porque ya no está lo otro. Queda solo los accidentes del pan y del vino, pero ya es cuerpo y sangre de Jesús. Y esto lo decía él con ahínco, ¿no? Qué importante. Y dice esto de que es el centro de toda vida cristiana, la Eucaristía. ¿Y será que nosotros lo vivimos así? A veces puede ser que ni vamos a misa. Esto a veces pasa. Y qué pesar porque se da uno cuenta a veces en las misas que van porque el difunto, porque la primera comunión, porque el bautismo, porque el matrimonio, no saben en qué momento ponerse de pie, no saben en qué momento sentarse, no saben que no se habla, que no se contesta celular, o sea, una cantidad de cosas que uno dice, no, pues seguro que en su centro no es la vida, no es la Eucaristía, no han ido a misa, ¿no? O sea, primera vez que van o es hace muchísimos años que no van. Entonces da pesar porque realmente es el centro de la vida cristiana. ¿Qué más sigue? Desempeñó varios cargos en la comunidad como los de viceprior, maestro de novicios y profesor en la escuela adjunta que regentaba su orden. Con esta labor de enseñanza se convirtió en guía y formador de los jóvenes monjes, inculcándoles su espiritualidad y sabiduría, sobre todo su amor al Santísimo Sacramento. Desempeñó su labor con alegría y convicción, pero sobre todo con su ejemplo, lo que le ganó el respeto y la admiración de sus hermanos mayores. De sus hermanos menores. Menores, perdón. Menores. Qué bonito porque está diciendo como todos los cargos que tuvo, o sea, es que la sabiduría se nota, ¿no? Y esta parte también que sobre todo su labor la desempeñaba con su ejemplo, o sea, ¿cómo sería? O sea, es que el ejemplo mueve, o sea, el ejemplo, las palabras mueven de pronto, tocan, pero los ejemplos arrastran, entonces
este ejemplo. También es pensar, nosotros estamos dando buen ejemplo en nuestra casa, ¿sí? Estamos, porque Jesús cuando decía, el que quiera ser el primero, que sea el servidor de todos. ¿Será que estamos siendo los servidores de todos? O sea, que eso también es parte del ejemplo, ¿no? Porque si los hijos a veces pasa, o lo bueno, en el trabajo también, en todas partes se quejan, pero ¿por qué aquel hace esto y a mí no me dejan? ¿Que por qué él hace, por qué no viene a ayudarme? ¿Por qué no sé qué? A ver, esto es parte del ejemplo, usted hágalo, que poco a poco se van pegando los otros y van haciendo lo mismo, ¿no? Pero si uno no lo hace, pues no está dando ejemplo tampoco. Dice que enriqueció a su orden y a la iglesia en un periodo en que se difundieron los errores, pues muchos errores, gracias a sus virtudes y a la doctrina que impartía a los novicios, dejó muchos escritos de carácter espiritual. Además de sus tareas como predicador y confesor y formador, destacó por la atención que dispensaba a los necesitados que llamaban a las puertas del monasterio. Demostró una gran caridad con los pobres, a los que socorría con todo empeño, y llenó su vida de obras de apostolado y de misericordia. ¡Qué maravilla! ¿Qué más sigue? Porque se nos está acabando el tiempo. El alma de esta vida de entrega a los hermanos era su amor apasionado a la Eucaristía. Los que lo conocieron afirmaron que para él la misa diaria tenía especial importancia. Con ella invariablemente comenzaba su jornada y con su fervor al celebrarla traslucía su vivencia interior. Adorador ferviente de la Eucaristía, maestro y defensor de la verdad angélica, pedagogo, guía en el camino de la vía espiritual y defensor de los pobres. Toda su vida estuvo vinculada a la Eucaristía. Qué importante todo esto, que se dice, ese fervor se traslucía, ¿no? Se traslucía su vida interior en todo lo que hacía y su amor a la Eucaristía. En la iglesia de Corpus Christi, en Casimiria, fue bautizado y aprendió la fe y la piedad. Allí emitió los votos religiosos, allí trabajó como sacerdote y educador, dedicado al cuidado de los necesitados. Es una especie de resumen en la humildad de su canonización, dedicado al cuidado de los necesitados, pero sobre todo estaba vinculado de forma especial a la Eucaristía mediante un amor ardiente a Cristo, presente bajo las especies del pan y del vino. Viviendo el misterio de la muerte y de la resurrección que se realiza de modo incruento en la Santa Misa, a través de la práctica del amor al prójimo, del cual la comunión es fuente y signo. Claro, porque Jesús ha querido quedarse con nosotros, o sea, ¿qué más amor, caridad que quedarse presente en ese pan para que lo comamos, ¿no? Para estar ahí en nosotros. Hay que rescatar también, hermana, que durante los tiempos de peste en Cracovia, él ayudó a mucha gente, no tuvo miedo, pues ayudó a los moribundos, a la gente que sufría, y también repartía comida entre los pobres, y dicen que dejaba la última ración, la más modesta para él. Así que qué importante, ¿no? Pensaba más en los otros que en sí mismo. Esto es muy valioso. Dice que también, tras una vida llena de trabajo asiduo, de sacrificio, de caridad, que minaron su salud, o sea, ¿cómo sería? Murió el 3 de mayo de 1489 a los 56 años de edad. Pues joven relativamente. Fue enterrado en el presbiterio de la iglesia del Corpus Christi, junto al altar de Santa María Magdalena, patrona de los tejedores. Su fama de santidad comenzó a propagarse después de su muerte y fueron muchas las gracias que obtuvieron los que se acercaron a su sepulcro. Sus contemporáneos empezaron a recoger documentación y testimonios necesarios para certificar el culto a la Santa Sede y desde entonces empezó a recibir culto inmemorial. O sea, qué maravilla, fue enterrado en esta misma iglesia tan cercana, donde él iba, ¿no? En su parroquia, prácticamente. ¿Y quién lo canonizó? Lo canonizó Benedicto XVI. Benedicto XVI, el 17 de octubre de 2010. Y su fiesta se celebra el 3 de mayo. Pues qué importante, Rosario, pues esta vida tan maravillosa de San Estanislao, Soltis, que también le dicen, ¿cómo le dicen?
El, el sacerdote santo también es el sacerdote valiente de Cracovia. Tiene varias formas en las que lo llaman, ¿no? Así es. Y también un fruto, digamos, de su audacia, hermana, es que en su tumba, pues mucha gente empezó a peregrinar, ¿no? A conocerlo más, querían conocer más sobre él, ¿no? Claro, qué bonito, qué importante. Y que también la parte o sea, después de muerto, pues su fama comenzó a propagarse, ¿sí? Y fueron muchas las gracias que se obtuvieron acercándose a su sepulcro. Entonces, claro, pues hasta nosotros deberíamos ir, ¿no? Bueno, eso es una ilusión. Vamos entonces a hacer un cierre, pues a pensar en que, bueno, a pedirle a la Virgen María que nos ayude a tener esta caridad para con Jesús, para con los demás, este amor hacia la Eucaristía, este ejemplo de vida, de paciencia, de mortificación, y que con nuestro ejemplo podamos arrastrar a muchos para que se acerquen cada vez más a Jesús, que eso es nuestra misión. Bueno, Rosario, pues muchísimas gracias por haber estado en este programa. Gracias a usted, hermana. Y a ustedes también por seguirnos, y hasta una próxima ocasión, si Dios lo quiere. Dios y audacia. Conozcamos ese riesgo valiente que tuvieron los santos ante las epidemias, las enfermedades y la muerte. Y así descubrir ante maravillosos ejemplos que la caridad es poderosa cuando la imploramos al cielo y la ponemos al servicio de nuestro prójimo. Dios y audacia.